En este video continuamos el estudio de la física unidad número 2. El tema número 2 es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y vamos a aprender a interpretar la gráfica VT, es decir, velocidad-tiempo, a través de un ejemplo de 3 intervalos, y esta interpretación se compone entonces de esta forma. Acá vamos a estudiar las magnitudes por separado, las magnitudes simultáneamente, de forma cualitativa y de forma cuantitativa. El ejemplo es este: una moto está en reposo en un semáforo, luego inicia su recorrido aumentando la velocidad hasta los 20 metros por segundo en 10 segundos, se mantiene con esta velocidad durante 20 segundos y luego, al observar otro semáforo, se detiene a los 5 segundos. Acá lo primero que hacemos es la tabla de valores. Se registra así, de esta forma, con los valores acumulados. Ya este ejemplo lo habíamos estudiado y lo habíamos resuelto en el video anterior, que se llama Construcción de la gráfica velocidad-tiempo. Estos datos provienen ya desde ese video. Aquí está la gráfica construida de la velocidad-tiempo, y lo que vamos a hacer ahora entonces es interpretar esta gráfica, y lo vamos a hacer por intervalos. En el primer intervalo es este, el que consta desde el tiempo 0 hasta los 10 segundos. Lo que observamos acá, entonces lo vamos a hacer por separado aquí, las magnitudes, cada magnitud, es decir, acá en el eje horizontal está el tiempo medido en segundos, y aquí en el eje vertical está la velocidad medida en metros por segundo. Aquí donde dice cualitativa, esta interpretación es una descripción del comportamiento y del movimiento, en este caso para la velocidad. Y en esta parte no se incluyen valores numéricos. Veamos entonces cómo se realiza esta interpretación. La primera magnitud es T, la T minúscula. Yo voy a usar la T minúscula para tiempo. Y lo primero que hay que reconocer es si el tiempo o si esa magnitud cambia o no cambia. En este caso, T cambió. Y luego uno escribe la dirección del aumento, del cambio, si aumenta o disminuye. En este caso, aumentó. Entonces, la primera magnitud se describe así cualitativamente: el tiempo cambió, aumentó. Y por separado, lo mismo la otra magnitud, velocidad. La velocidad cambió, aumentó. Esa sería la descripción cualitativa en las magnitudes por separado o cada magnitud. Ahora, ¿cómo se hace la descripción cualitativa de las magnitudes simultáneamente? Es decir, las dos juntas. Se observa qué pasa con una cuando cambia, qué pasa en ese instante también con la otra. Observemos, cuando T cambió, la velocidad también cambió. Mire que ahí están amarradas, están enlazadas las dos magnitudes. Y la segunda conclusión acá sería: cuando el tiempo aumentó, la velocidad también aumentó. Y esas serían dos conclusiones de esta descripción o de esta interpretación cualitativa. Ahora la cuantitativa. Como su nombre lo indica, en este caso se incluyen los valores numéricos. El primero, en esta parte de las magnitudes por separado o cada magnitud, tenemos que el tiempo aumentó 10 segundos. Y la otra sería: la velocidad aumentó a 20 metros por segundo. Ahora, ¿cómo serían las magnitudes simultáneamente? Lo primero sería: cuando el tiempo incrementó 10 segundos, la velocidad aumentó 20 segundos. Ahora, otra interpretación que podemos obtener es esta: cada segundo la velocidad de la moto incrementa de a 2 metros por segundo. ¿Cómo se obtiene estos valores numéricos acá? De estos datos que tenemos. La velocidad terminó en 20 metros por segundo en un intervalo de tiempo de 10 segundos. Entonces el 20 lo dividimos entre 10 y de esa manera me da la velocidad cada segundo. Y por eso se hace esta conclusión
en esta última parte. Y esto sería la interpretación en el primer intervalo. De manera muy similar es la interpretación para el segundo intervalo. Recordemos entonces que el segundo intervalo es el que comienza en 10 y va hasta 30, porque el segundo intervalo es el movimiento que duró 20 segundos cuando la velocidad se mantuvo constante. Entonces, lo que interpretamos de manera cualitativa, cada magnitud es lo siguiente: el tiempo cambió y aumentó, porque mire que estaba en 10 y terminó en 30. La velocidad no cambió. En el segundo intervalo, en el segundo 10, miremos que ella estaba en 20 y ella se mantuvo constante, y a los 30 segundos que terminó el segundo intervalo siguió en 20 metros por segundo. Observamos que la velocidad no cambió. Quiere decir entonces que se mantuvo constante. Y las magnitudes simultáneamente sería así: cuando el tiempo cambió, la velocidad no cambió. Y lo segundo, cuando el tiempo aumentó, la velocidad se mantuvo constante. Ahora miremos la parte cuantitativa. Es la siguiente: t aumentó 20 segundos para un total de 30 segundos en el recorrido. Y la velocidad se mantuvo constante en 20 metros por segundo. Esa sería la descripción cuantitativa de las magnitudes de forma separada. Ahora veamos la descripción cuantitativa de las magnitudes simultáneamente. Sería: cuando el tiempo incrementó 20 segundos, la velocidad se mantuvo constante en 20 metros por segundo. Y lo otro que podemos nosotros deducir es que cada segundo la velocidad fue de 20 metros por segundo. Para el intervalo 3, entonces vamos a mirar la interpretación, la cualitativa y las magnitudes por separado, es decir, cada magnitud. Este intervalo, recordemos, es el que va desde el segundo 30 hasta el 35. Veamos entonces acá. El tiempo cambió, aumentó, pero observamos que la velocidad cambió, pero en este caso disminuyó. Ahora, simultáneamente, cuando el tiempo cambió, la velocidad también cambió. Cuando el tiempo aumentó, la velocidad disminuyó. Y esa sería la interpretación cualitativa. Ahora miremos la cuantitativa. El tiempo aumentó 5 segundos para un total de 35 segundos en el recorrido. La velocidad disminuyó 20 metros por segundo, quedando en 0, que es cuando la moto ya se detiene totalmente. ¿Y cómo sería simultáneamente? Sería: cuando el tiempo incrementó 5 segundos, la velocidad disminuyó 20 metros por segundo. Ahora, cada segundo, ¿qué podemos hacer? Dividimos el 20, que es la velocidad, y lo dividimos entre 5, y eso me da 4 metros por segundo. ¿Qué significa? Que cada segundo la velocidad disminuyó 4 metros por segundo. Y esa sería entonces la interpretación de este tercer intervalo, y al mismo tiempo terminamos la interpretación de toda esta gráfica, en este caso velocidad y tiempo.